fue anunciado, recibimos al senador por el Partido Nacional, Sebastián da Silva, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Muchas gracias, Nicolás, para mí es un gusto. Bueno, a ver, ustedes empezaron a insistir con la rebaja del gasoil, plantearon distintas alternativas, y el gobierno respondió con una rebaja, que ustedes ya catalogaron de insuficiente, sobre eso se habló bastante. Ahora, ¿sienten que la medida del gobierno fue una respuesta a los planteos del Partido Nacional? No, yo creo que hay un clamor universal en el Uruguay que nosotros estamos pagando el precio del gasoil más caro del planeta. A partir de la reacción de las gremiales, bueno, la reacción que hemos tenido desde el Parlamento, no solo el Partido Nacional, sino que es algo bastante evidente, el gobierno hizo que tomó nota y bueno, el anuncio o lo que generó fue un reverendo saludo a la bandera, porque la rebaja sin duda muestra cómo el gobierno es sensible frente al sector productivo nacional. No como es sensible, como no es sensible, ¿sí? La escasa sensibilidad. La escasa sensibilidad, porque la rebaja de un 8% es simplemente adecuar la paramétrica de lo que fue en enero a lo que es ahora a principios de julio. Nuestros cálculos hacen que si uno toma el tipo de cambio y el precio del barril del petróleo, la rebaja debería ser de cerca de un 20%, y el gobierno hizo un mínimo esfuerzo para decir que hizo algo y hace una rebaja de 3 pesos y poquito que en realidad no se va a ver afectado en lo más mínimo. Ya vimos que los transportistas no van a bajar las tarifas, estamos en los cierres de ejercicio de las empresas agropecuarias y hay un sinnúmero de circunstancias que hacen que de vuelta el sector productivo nacional, otrora gallina de los huevos de oro, y bueno, el que explica un poco la bonanza económica que se vivieron en los últimos 15 años, está siendo mirada por el gobierno con un prejuicio que nosotros no entendemos. ¿Comparte que se convoque a las autoridades del Ministerio de Industria del Parlamento, entonces? Sí, pero acá el que la está balconeando desde hace mucho tiempo es el ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca, el ingeniero Aguerre, que se ha llamado, como hizo Tabaré Vázquez en su momento, a un PPS, a un profundo y prolongado silencio, ¿sí?, cuando es realmente el hombre que entiende el tema. Porque la ministra Cose, Nicolás, no distingue un novillo de una oveja, ¿sí? El ministro de Economía ya sabemos que es experto en mostrar gráficas en PowerPoint, pero nunca pisó una chacra. El que realmente sabe y que todos teníamos cierta esperanza es el ministro Aguerre, y la está balconeando, haciéndose el oso desde hace tiempo, viajando por el mundo sin siquiera darle la cara a las gremiales. Está como Mujica usted, que dice que nunca subió un arado. Bueno, la ministra Cose no tengo duda, y no tiene por qué, ¿sí? Nosotros lo que le vamos a reclamar es la opinión del ministro Aguerre, que en cualquier circunstancia nunca la dio. Cuando hubo un aumento de la contribución inmobiliaria rural, no dio la opinión. Cuando se reimpuso el patrimonio al sector agropecuario, no dio una opinión. Cuando se hace una rebaja insignificante de 3 pesos, cuando todos sabemos lo que es el atraso cambiario y la rentabilidad de las empresas agropecuarias, yo hasta ahora no lo he escuchado. Usted de los más críticos, de las voces más críticas que se escuchan contra Tabaré Aguerre, un ministro que mayormente desde la oposición nunca le han pegado, que las gremiales agropecuarias dicen tener buen diálogo, que se sienten comprendidos por Tabaré Aguerre, y sin embargo usted sale y marca la cancha de esta manera. ¿Sabe lo que pasa? Todos teníamos admiración por el ministro Aguerre, ¿sí? Un productor ejemplar. Y el auto oficial y las moquettes gubernamentales lo transformaron. Es experto en darnos cátedra de cómo producir, pero a la hora de poner el pellejo y la cara defendiendo el sector agropecuario en el Consejo de Ministros, que es el lugar donde lo tiene que hacer, no lo hace. Y las gremiales agropecuarias, que hemos hablado largo y tendido con ellas, el temor que tienen es que si se va a Aguerre, ¿quién viene? Entonces están sometidas a un temor incomprensible, porque este es un gobierno que debería tener diálogos con todo, y de ese punto de vista a nosotros no nos convence. De productor ejemplo pasó a ser un todólogo catedrático que le dice al productor agropecuario que se levanta a las 4 de la mañana cómo y cuándo producir, y no da la cara por él. Tiene poca empatía, dice usted, con el pequeño productor. Por todos, ¿sí? Por todos. Hay que escucharlo a Aguerre cuando da cátedra, ¿sí? Y cuando los temas son los que duelen, ¿sí? Porque no te olvides, Nicolás, que el sector agropecuario, a diferencia de una farmacia, no sabe cómo va a producir, cuánto va a producir, ni a qué precio va a vender.
El ministro Aguerre le han impuesto 3 o 4 impuestos, valga la redundancia, fijos a una actividad en el aire libre, estando el ministro dentro del Consejo, dentro del Poder Ejecutivo, y no dijo nada, ¿sí? Antes, la época de antes, un ministro de Ganadería renunciaba por eso, ¿sí? Yo me acuerdo en el gobierno del Partido Nacional, Álvaro Ramos renunció, no estuvo de acuerdo con una medida del propio partido, renunció. Y esos son los ministros que nosotros necesitamos. Por eso... ¿Usted cree que, a ver, se lo voy a hacer distinto, si usted fuera ministro de Ganadería y le hubiera tocado vivir lo que vive Aguerre, ya no estaría en el cargo? Y si yo no estoy de acuerdo, me iría. Porque vale más la coherencia en mis actos de vida que un viaje oficial o estar un año o algunos meses más dentro de un ministerio, por supuesto. Yo sé que el ministro Aguerre entiende lo que son los costos del sector agropecuario, porque lo sufre en carne propia. El sector agropecuario que ahora tiene que salir a resistir, porque no solo vamos por el gasoil, sino que hemos escuchado también el aumento en los aforos del catastro de las propiedades de los inmuebles rurales. Eso le iba a preguntar. Hay mucha preocupación ahora por el tema del catastro. Sí. Usted además tiene experiencia en el rubro, Sí. ¿no? En el tema de los negocios, de los inmuebles rurales. Tiene una trayectoria que lo avala en ese sentido, desde el punto de vista empresarial. ¿Cuál es el riesgo que se corre ahí? ¿Que haya un impuesto por la vía encubierta? Por supuesto. Es Nicolás, como tú vivís en el Prado, ¿sí? Y tú compraste una casa con un valor X, ¿sí? Y de buenas a primera el gobierno dicta una medida administrativa por la cual tu casa pasa a valer 3 o 4 veces más. Tú vas a pagar más contribución inmobiliaria. Eso es lo que va a pasar si el sector agropecuario y las gremiales no resisten esta medida arbitraria que nuevamente fija un impuesto fijo a una actividad al aire libre. ¿Usted está llamando a resistir este reaforo? Yo estoy llamando a resistir, que las gremiales me avisen que el tractor nuestro va a estar en la ruta que me indiquen y cuando me indiquen. Porque este gobierno, la única forma que hay para doblarle la mano, para hacerlo salir del tupper con que miran la producción nacional, es resistiendo. Si no, vemos un día sí otro también el prejuicio aplicado en medidas directas y perjudiciales a gente que, reitero, genera el 80% de lo que el Uruguay produce y vende. ¿Usted cree que habría que cortar las rutas? Las rutas no, pero habría que montar los tractores al costado, sí, para que el Gran Montevideo vea lo que genera el sector. Todo el Uruguay, toda la explicación del por qué el gobierno del Frente Amplio tuvo la bonanza económica que terminó en un déficit catastrófico, es explicado sí y solo sí por altos precios internacionales en los productos agropecuarios y un enorme esfuerzo de la producción nacional en abrazar esa posibilidad y sacar adelante al Uruguay. Lea y mire cualquiera de los 8 o 9 productos que se exportan más y vamos a ver siempre a un hombre que se levanta a las 4 de la mañana y que produce. ¿Para qué? Bueno, para lo que ha sido histórico en el país. Mire, si la mitad de las cosas que hizo el Frente Amplio con el sector agropecuario hubiesen pasado en países comparables, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia, Francia o los estados del centro de Estados Unidos, bueno, yo no quiero ni saber lo que podría llegar a darse. Y acá, ¿en qué sentido? Y bueno, porque tienen una cultura y un orgullo de la producción, los países, ¿sí?, que al tambero lo ven como lo que es, un ser respetable. La cultura montevideana hace que el tambero se lo vea con prejuicio cuando no tiene ni idea del esfuerzo que implica levantarse, no hoy que es veranillo de San Juan, sino la semana que viene con 2 grados bajo cero a ordeñar para que toda la cadena de la industria láctea funcione. ¿Y hay mucho de visión de Montevideo en el Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio? Por supuesto, es una visión montevideana y lo peor es que es una visión ideológica, ¿sí? Por eso vemos que hay un diputado, el señor Chiazaro, que le impone al gobierno el aumento de los aforos a los inmuebles rurales. Cuando ese señor no tiene la más pálida idea de lo que significa la inversión, el riesgo, se ve que nunca perdió una cosecha como se perdió el año pasado en abril, en 1000 milímetros llovieron en 3 días, se perdió todo, ¿sí? O nunca tuvo una sequía en donde tuviera que carnear, no sé, 40, 50 novillos. No todo el mundo que nos está mirando tiene por qué saber, usted además de haberse desempeñado en la actividad profesional vinculado a
a los negocios de inmuebles rurales, a su vez también tiene formación en estudios internacionales, Sí, señor. en relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, es alguien que también maneja mucho del asunto internacional y cómo se mueve la colocación de productos fuera de fronteras. Ha sido especialmente crítico de Aguerre y alguien podría decir, bueno, pero a ver, con un sector lechero que está en crisis no solamente en el Uruguay, Sí. en Argentina ha cerrado una de las principales empresas lácteas del vecino país. O sea, no es una situación que se genera en el Uruguay. Hay un esfuerzo del gobierno por abrir mercados cárnicos, Japón, Corea del Sur, tratar de ingresar con el escenario que nosotros tenemos y la dificultad por el pago de aranceles que hay para tratar de colocar nuestras exportaciones. Ni siquiera eso es para reconocerle, A ver, tanto al ministro Aguerre como al ver. canciller Rodolfo Novoa. A ver, la cadena agroindustrial del Uruguay, sobre todo la cadena cárnica, es una de las más profesionales del mundo. Yo no voy a dejar de reconocer que el esfuerzo por abrir mercados se ha hecho y es parte de las razones por las cuales el señor ministro cobra un salario todos los meses. Lo que yo le critico al ministro es la poca solidaridad que tiene para con la gente que conoce que está sufriendo las cosas. Y que, estando en contra, no tuvo la dignidad de hacer valer su voz, ¿sí? El Uruguay es especialmente un país agroexportador. Tiene enormes posibilidades. Nicolás, en mi actividad privada yo recorro el mundo vendiendo las bondades uruguayas. Hay el mundo orgánico hoy, que es un mundo de mucha plata, de altísimo poder adquisitivo, está mirando con mucho desagrado todo lo que es la carne alimentada a grano, a feedlot, y ve con mucho agrado la carne natural que nosotros producimos. ¿Cuánto valor agregado tiene para el Uruguay producir en forma pastoril como nosotros producimos? Y ese es un trabajo que hay que hacer, ¿sí? Pero cuando uno tiene que defender a ese mismo que produce al aire libre, ¿sí? Y que hoy las carpetas de las empresas agropecuarias van a dar rentabilidad cero o negativa, lo menos... Incluso con el aumento de precios internacionales. No hubo aumento de precios, Bueno, hubo un descenso. El precio de la soja viene con un crecimiento. No a los valores de 2013. No, mirá, Nicolás, se desplomó la soja y en otro nuevo ejemplo de lo que es estar aislado de la realidad y vivir en un tupper, el ministro Aguerre sí, solo sí, por sí mismo, fue y firmó un protocolo en China que hizo que las primas de seguro en el Uruguay, solo en el Uruguay, porque ni en Argentina ni en Brasil pasó, aumentaran casi $20. Y hoy lo que fue un excelente año en producción va a terminar siendo un año neutro por el horroroso descenso en la cotización de la soja que se dio por producciones muy buenas en América del Sur y porque en el Uruguay aparte tenemos 15 o $20 menos por obra y gracia de las acciones del Ministerio de Ganadería, por ese sobrecosto único y exclusivo que tienen los productores uruguayos. Es difícil para quienes no estamos metidos en el métier entender el tema del seguro, pero usted está poniendo arriba de la mesa algo que yo, a ver, conversando con las gremiales agropecuarias, con todos los entendidos, todos hablaban de una gran... enorme producción de soja, buenísima en cuanto al rendimiento, en cuanto a la cosecha. Por suerte el clima ayudó. Por suerte. Y hablaban también de un precio en el mercado internacional que se robustecía con relación a otras... Terminó el partido con un empate en la hora, lamentablemente, porque la soja osciló dentro de $370 y hoy está cotizando en el Uruguay a 310, que es un promedio bastante bajo para lo que ha sido los últimos 10 años. Claro. Bueno, y hay un tema que no quiero dejar de tratar, lamentablemente nos quedan pocos minutos, pero poco se ha conversado o poco se ha puesto sobre la mesa, y a mí me interesaba justamente por la formación y por lo que ya veníamos conversando, el tema del impacto que la instalación de una tercera pastera puede llegar a tener en el sector agropecuario y en particular a lo que siempre sucede, la especulación en los inmuebles rurales y en los costos. Recuerdo claramente, sobre todo en la primera pastera, cuando se hablaba... Nicolás, hay un dicho en Estados Unidos que dice, ¿por qué California está más desarrollado? Porque es el opuesto a Washington, ¿sí? California está en el oeste y Washington está en el... Toda esa especulación ya se dio. La economía va bastante más antes que las decisiones de gobierno. Y todo lo que es el polo Paso de los Toros,
el Pueblo Centenario y los campos aledaños, ya asumieron y tomaron como bueno la instalación de la planta. ¿Y por qué no se da aquello que en su momento se daba, que era el miedo o la amenaza del pequeño y mediano productor por la instalación de un emprendimiento de estas características? Porque insisto que en la primera se dio claramente, se discutió, me acuerdo, hasta, sí. bueno, la gremial agropecuaria, Mujica era ministro de Ganadería y llamaba el tema de que las forestales le alquilaran una parte del predio a los productores. Se ha demostrado por la vía de los hechos que puede convivir perfectamente la ganadería con la forestación. Uruguay tiene casi 1 millón de hectáreas forestadas y el único problema que hay en esas hectáreas forestadas con la ganadería es el control de la garrapata, pues son bosques muy grandes, en donde no necesariamente es fácil hacer un control de garrapata. Pero después es algo bastante usual. Hoy el productor uruguayo lo sabe, lo ve como una oportunidad porque accede a pastoreos baratos. Las empresas son vivas, tienen un departamento de desarrollo social bastante bueno y les da pastoreo. En ese sentido no. Puede haber algunos inconvenientes que nosotros lo estamos estudiando con respecto a, bueno, todo el impacto que puede tener sobre un río tan importante como Río Negro, pero no la convivencia. Hoy el Uruguay es complementario, mirá. ¿No la especulación del costo, por ejemplo, del arrendamiento? Sí, eso se ha dado y obviamente que todos esos campos en el eje de la cuenca de San Jorge, en Durazno, que es donde hay tierras forestales, los arrendamientos son mayores, ¿sí? Pero el Uruguay, para que la opinión pública tenga claro, tenemos 17 millones de hectáreas, ¿sí? 1 millón en agricultura, 1 millón en forestación y 300.000 en arroz. El resto es vaca, novillo y oveja, para que te des cuenta la dimensión que tiene y lo importante que es en términos relativos la forestación o la agricultura, ¿sí? ¿Y eso no se mueve? ¿No estamos expulsando al pequeño y mediano productor por este tipo de situaciones? No, ¿sabés cómo los estamos expulsando? Aumentándole los impuestos fijos, ¿sí? Que hace que el hombre no tenga más remedio que vender el campo porque está parado arriba de una fortuna, ¿sí? Y entonces El valor del campo no se ha deteriorado. Bueno, sí, está en valores históricamente altos, pero con una baja relativa de los últimos 3 años. Pero el pequeño productor, ese que cuando cierra los números dice, estoy trabajando al santo botón, lo único que hago es pagar impuestos, voy a vender el campo, voy a comprar 5 apartamentos y a vivir de renta. ¿Y sabe quién lo compra? Un gran productor, una empresa extranjera, ¿sí? Se lo digo con propiedad porque parte de eso es lo que me dedico. Entonces, lejos de perjudicar al gran terrateniente, este tipo de medidas, el gran terrateniente de las grandes empresas tienen proyectos de inversión anteriores donde descuentan impuestos. Al que perjudican es al pequeño y al mediano productor, que bueno, que es una familia uruguaya como la que tantos conocemos, que se ha dedicado la vida a producir. ¿Hay una extranjerización de la tierra en el Uruguay? En el gobierno de Mujica se dio la mayor extranjerización de la tierra. Vaya paradoja, ¿no? Si uno lee y escucha las declaraciones del MPP, del Congreso del MPP en el fin de semana pasado, y ve la realidad, vamos a darnos cuenta que estos muchachos siguen aislados, ¿verdad? Y no son responsables siquiera de asumir la mayor extranjerización de la tierra y la mayor extranjerización de las empresas exportadoras, ¿sí? Porque la industria frigorífica se extranjerizó en el gobierno de Mujica bajo la mirada pasiva y amanuense del gobierno. Entonces, ¿Pero hubiera sido frenable eso o cambiable? No, pero no puede ser. Porque usted dice la mirada pasiva del gobierno, pero alguien podría decir, bueno, y si vienen los brasileños y quieren comprar, y ahora vinieron los japoneses y compraron el mayor frigorífico. Gracias a Dios. Pero entonces es una buena noticia. Pero usted lea la declaración del MPP, que se retrotrae al socialismo, ¿no? Y mire lo que son las acciones del gobierno. A mí cuando uno hace política para ser coherente, para cambiar la realidad, para que caminar por la calle y que los gurises míos se sientan orgullosos, ¿sí? Y gran parte de eso tiene que ver con la coherencia, ¿sí? La última, hablando de coherencia, y justo se pasó, lo conversamos en el principio de la nota y después, bueno, derivó con la situación de guerra y otros temas y fue bien interesante, por cierto. Plantearon ustedes la iniciativa de la importación del gasoil. Semana después o días después aparece Álvaro Delgado, que no es de su lista, pero es de su sector político, somos muy amigos. y propone
otra iniciativa para que... ¿No hubiera sido mejor coordinarse? Por Digo, supuesto. porque si no, desde la oposición parece que salta uno y pide una cosa, salta el otro y pide otra cosa, y al final... Nicolás, yo soy suplente, ¿sí? Álvaro viene siguiendo el tema hace 12 años. Nosotros, el proyecto de ley fue discutido con Luis Lacalle Pou, medio para adelante, y bueno, y uno está un poquito más suelto al ser suplente que bueno, los senadores titulares que están todo el día en el ambulatorio atendiendo. Creo que es complementario. Lo importante es el objetivo, no el camino, ¿sí? Tanto la libre importación de gasoil, que no es una bandera de Sebastián da Silva, es una vieja bandera del Partido Nacional, como las propuestas del senador Delgado, son absolutamente complementarias y van con un rumbo claro que es darle al sector productivo un gasoil lógico. ¿La gente tiene que saber que si el Partido Nacional es gobierno, se va a liberar la importación de combustible? ¿O por lo menos en parte? Yo creo que estuvo en el programa de gobierno del doctor Lacalle Pou, estuvo en parte de las medidas que el doctor Lacalle Pou anunció el 2 de marzo, perdón, y es una bandera... ¿Para qué tenemos refinería? Esa es la pregunta, ¿no? No, ¿para qué tenemos Alur? ¿Para qué tenemos las macanas y los horrores que hicieron Daniel Martínez y Sendic? La refinería déjela porque la refinería es eficiente. ¿Si va a importar combustible? Pero que importe, el que importa es el privado, no ANCAP. ANCAP puede refinar perfectamente porque es absolutamente eficiente. El problema de ANCAP no es la refinería, el problema de ANCAP es los perfumitos, Alur, el avioncito, la tarjeta corporativa. Las cementeras que no tienen pérdida de ahora, no tienen pérdida de hace las muchos años. cementeras, el horno que nadie sabe dónde está. Ahí va el problema de ANCAP, no es la refinería. Si ANCAP, en vez de llamarse Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, fuera Administración Nacional de Combustibles solo, el Uruguay debería de tener los 28 pesos que estamos bregando hace 60 días para que tenga. Sebastián da Silva, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias, muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.